Listo, ok. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando prácticamente en esa parte del aislamiento, ¿no? Aislamiento y activación, ¿no? Mencionamos un dispositivo nuevo el día de ayer que se llama optocoplador. Básicamente, para que nos sirva un optocoplador, pues simplemente es aislamiento, ¿no? Pero hicimos la distinción que puede ser usado para realizar activaciones, ¿no? Pero en combinación de otras etapas, ¿no? Que ya veremos posteriormente en el tercer parcial, ¿no? Que es por medio de la utilización de elementos como tiristores, ¿no? De tiristores, pues para poder hacer ese tipo de activaciones, ¿no? Explicábamos también la diferencia entre un relay y un optocoplador, ¿no? Este, que básicamente tenía ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Hablábamos de la parte de la velocidad, ¿no? De activación. Obviamente, la cuestión del optocoplador, pues es una gran ventaja para, por ejemplo, este, pues registrar ciertas entradas de manera rápida, ¿no? Y en base a ese principio de las entradas, o sea, manejando esa palabra ya de registro o entrada, en este caso en inglés los conocemos como inputs. Seguramente han visto demasiadas veces la palabra input o a veces la ponen como in, ¿no? O a veces out es la salida, ¿no? A veces ponen mucho in, ¿no? En las cuestiones de los esquemáticos y todo eso. Y pues habla de entradas, ¿no? ¿Sale? En base a ese concepto de entrada, entonces nosotros podemos aperturar lo que es sensores, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a aperturar lo que es el tópico de sensores, ¿no? Básicamente, un sensor es un elemento que me permite registrar algún fenómeno físico en el ambiente, ¿no? Entonces, me permite tomar lectura de un fenómeno físico del ambiente, ¿no? Ok, tomando esa perspectiva entonces que me permite entonces tomar lectura de algo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, en nuestro cuerpo, nuestros sensores naturales, pues son nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos, el olfato, la vista, el tacto, ¿sale? Todos esos, los sentidos que tenemos para reconocer nuestro ambiente alrededor, para nosotros los humanos, esos son los sensores. Entonces, los sensores nos permiten tomar información de nuestro contexto alrededor, ¿no? Por ejemplo, obviamente necesitamos ver, porque si no nos vamos a caer, ¿no? ¿Sale? Necesitamos escuchar, este, pues también como un sentido también de orientación, ¿no? El ser humano también se orienta por los sonidos, ¿no? ¿Sale? Es como un tipo de radar natural que también tenemos, ¿no? A veces, por eso la gente cuando se marea es que está como que tiene alguna infección en el oído o algo así, ¿no? Que está un poco mal del oído, sientes como que te mareas, ¿no? También da un sentido como de equilibrio también, escuchar bien, ¿no? Ok, ¿qué más? Hay otro cierto sentido natural que el cuerpo también desarrolla. No voy a entrar en detalles porque realmente pues, no estamos en una materia de fisiología o algo así, no soy médico tampoco, soy ingeniero. Este, en un principio se llama priocepción. Básicamente el cuerpo naturalmente ya reconoce cómo caminar, ¿no? Es el andar. O sea, nosotros al momento de ser pequeños empezamos a caminar, obviamente gateamos y luego caminamos, damos unos pasos, pero poco a poco el cuerpo va aprendiendo y después aprende a no caerse, ¿sale? Y pues todos esos movimientos naturales pues los asocia el cerebro, ¿no? Obviamente aún está en desarrollo tipos de sensores que puedan desarrollar esa naturalidad con que el hombre se mueve, o sea, el ser humano. Por eso los robots se mueven así como, pues muy así como, por eso dicen muy robótico, ¿no? Así como que muy raro, ¿no? Como que muy despacito. Porque desarrollar el sentido de priocepción aún no está muy trabajado, ¿no? Porque ese tipo de, pensar ese tipo de movimientos, pues aún no es, todavía está por trabajar, pero nosotros lo tenemos de manera natural, no como un sentido
como si fuera la vista o el olfato, sino como un sentido más de desarrollo neuronal, ¿no? Sale, entonces, conclusión, y me salgo un poco del tema, los sensores nos permiten tomar registro de algo, de un fenómeno físico. ¿Qué fenómeno físico me pueden mencionar ustedes? Que ustedes conozcan un fenómeno físico que ocurre en la naturaleza. ¿Qué yo puedo sensar? ¿Hay alguien que me comente? ¿Qué puedo sensar así en primera instancia? Que un fenómeno físico, una magnitud o algo que yo pueda leer. Algo, por ejemplo, muy natural que ocurre en Mexicali, que puedo registrar. El El, calor, ay, colores. Ok, ahí Edgar y Ramsés, muy bien, el calor, ¿no? Entonces, una variable, una magnitud, en este caso es la temperatura, ¿no? Muy bien ahí Ramsés y Edgar. Ok, vamos a anotar las participaciones. Ok, 4A, ¿eh? Entonces nos permite los sensores sensar magnitudes. Uno muy natural, el clima, ¿no? Por ahí decía también, Ruiz también, ¿no? Ruiz, ahí voy, ¿eh? Este es Ruiz, Edgar también, Hernández, Edgar, y también Ramsés, ¿no? Entonces, una de las variables bastante común en Mexicali, obviamente porque hace un calorón, pues es la temperatura, ¿no? Es una variable, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo registrar que ustedes conozcan? ¿Qué puedo registrar? Los temblores, ¿ok? Es un fenómeno físico, muy bien, Lara. ¿Cómo se me ocurriría censar algo así? Los temblores. Hablando de temblores, ahí ya que lo mencionó Lara, ¿cómo se me ocurriría? Como electrónico. Ok, estamos de acuerdo que los temblores generan vibración, ¿no? O sea, empieza a moverse las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor se me ocurre, no sé, inventar una plataforma que sea sensible a movimiento y que ya cuando se esté agitando el temblor, que empiece a registrar esos movimientos telúricos, ¿no? O ese movimiento, ya sea que rebote o que sea ondulatorio, ¿no? O sea, que de repente así como hay dos tipos de temblores, ¿no? Cuando a veces, es oscilatorio, que de repente así nada más como que parece que es un bamboleo, ¿no? Como que parece que nomás se mueve así, como si fuera una cama de agua. A veces se siente así como que se mueve arriba y hacia abajo. Y otra es cuando se agita para todos lados, ¿no? Ese es telúrico, ¿no? Entonces podríamos inventar un aparato, ¿no? Para registrar esos temblores, ¿no? Que menciona su compañero. A lo mejor se me ocurre utilizar un acelerómetro, por ejemplo, o para medir inclinación, se me ocurre, ¿sale? Ese también es un fenómeno físico, ¿no? Los temblores. ¿Qué otro fenómeno físico creen que se pueda censar también? Ahí muy bien, ahí su participación, ya se las anoté. ¿Se puede hacer una alarma para cuando tiemble? Ok, una alarma sería una consecuencia a detectar el fenómeno de los temblores. Obviamente, si yo tengo un sistema que me detecte los temblores, lo que yo tengo que hacer naturalmente, como dice su compañera Itzel, es avisar. Obviamente está temblando, oigan, está temblando, pues pónganse al tiro, ¿no? Pongan atención, ¿no? Hay que aplicar los protocolos de seguridad, hay que hacer lo que tengamos que hacer, ¿sale? En caso de un sismo, ¿no? Entonces la consecuencia a censar es llamar la atención. ¿Cómo? Con una alarma, ¿no? Esa sería una consecuencia, ¿no? ¿Ok? Ni modo, Barrera. Tomás, ya le tomé lista, ¿no? Híjole, qué fea situación, ¿no? Pues adelante, ni modo. Lo bueno que ya me avisó, ¿sale? ¿Ok? ¿Alguna variable que se les ocurra? ¿Qué otra? Hablando precisamente de la magnitud o algo que yo pueda registrar con un sensor. ¿Qué se les ocurre? Tormentas, pero pues como aquí no hay. Tormentas. Ok, ¿cómo podríamos censar una tormenta? ¿Cómo se les ocurre? O podemos censar el agua. A lo mejor cuánta agua cae, ¿no? A veces en los climas nos dicen, no, pues tanto centímetros cúbicos de agua, ¿no? O sea, se refiere a si va a haber inundaciones, ¿no? Esa parte, eso significa que va a llover demasiado, ¿no? Si aumenta el volumen de agua, pues obviamente es que está lloviendo demasiado, ¿no? Cuando se incendia algo, puede ser la temperatura o también
cuando se incendia algo, ¿qué se genera en el ambiente? ¿Qué se genera? ¿Qué genera el humo? ¿Se acuerdan las clases de ecología, biología, o lo que hayan visto en secundaria? ¿Qué genera dióxido de carbono? Excelente, Ruiz. Así es, ¿no? Entonces, existen sensores los cuales me permiten sensar el dióxido de carbono, ¿no? Qué interesante. Si decimos que algo que se quema indirectamente genera dióxido de carbono, entonces yo tendría un sensor que sensa ese tipo de compuesto de gas e indirectamente nosotros ya podemos detectar que a lo mejor algo se está incendiando, ¿no? Una aplicación práctica que es, pues una alarma contra incendios, ¿sale? Una alarma contra incendios tiene un tipo de sensor que es sensible a ese dióxido de carbono, ¿no? Y por la consecuencia es que detecta ese tipo de gas y obviamente lo asociamos a que es un incendio, obviamente, ¿sale? Muy bien, ¿no? Ya vamos ahí agarrando vuelo, ¿no? En la parte de los sensores, ¿no? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Entonces, por ahí dióxido de carbono. Profesor, ¿un tsunami? Un tsunami, ¿cómo podemos pensar un tsunami? Ok, un tsunami, puede originarse, es un fenómeno natural, ¿sí? A veces es consecuencia de movimientos de placas tectónicas, básicamente también hay temblores ahí. Ah, pero ¿cómo podríamos detectarlo, no? Básicamente un tsunami es una ola gigante, obviamente ya la mayoría pues ya sabe eso, que simplemente se forma ya casi llegando a la orilla de la playa, pero ahí no se me ocurre, por ejemplo, no sé, tirar una red llena de sensores, de movimiento, puede ser, y que me formen a lo mejor un enmayado, no sé, se me ocurre una cosa así loca, ¿no? Ahorita no tengo cómo forma de detectarlo, pero pues sí sería interesante detectar un fenómeno físico como un tsunami, ¿no? A lo mejor ahí algo que me estime o que me diga la forma de la corriente, ¿no? Del mar. Que a lo mejor, por ejemplo, cuando se forma un tsunami, no sé si han visto algún documental o algo, la playa se retrae, se va hacia atrás, ¿no? De repente la playa se hace inmensa, ¿no? Como que el agua se va. El agua se va, se va, se va, se va, se va. Y de repente pues llega de golpe en forma de ola, ¿no? Porque va a azotar con fuerza, ¿no? Entonces, medir a lo mejor ese tipo de corrientes, ¿no? A lo mejor con un sensor de flujo, ¿no? Sensor de flujo, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? ¿Qué otros fenómenos físicos? Pues hay un buen, ¿no? Los tornados, Un ¿no? meteorito. Los tornados, qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha visto la película de Tornados? Una película ya viejita. Utilizaban ciertos sensores, ¿no? Para modelar el torbellino, ¿no? Cómo eso se puede hacer con electrónica, ¿no? Eran muchas antenas, ¿no? Los cuales se comunicaban a un sistema, el cual registraba la forma del sensor, ¿no? ¿Sale? Entonces, por medio de sensores, sí, está bien crazy, dice ahí Ruiz, ¿no? Sí. Y no es tanto que esté loco esto que estemos planteando, sino es una necesidad, ¿no? Se supone que nosotros como electrónicos podemos plantear de acuerdo, de manera ya sea directa o indirecta, así como el fuego, sensar cierto fenómeno físico, ¿no? ¿Sale? Para resolver una problemática. En este caso, el problema, por ejemplo, serían los tornados, ¿no? Obviamente, si yo tengo un sistema que me prevenga cuándo se forma un tornado y cómo es y qué tan violento puede ser, porque se clasifican por categorías, yo puedo mejorar mis sistemas de protección, ¿no? Civil. Por ejemplo, puedo avisar a la gente, ¿sabes qué? Viene un tornado, hay que protegerse, hay que cuidar nuestras cosas, tanto la salud personal como las cosas materiales, si es que las tienen de valor, aseguran y todo, y pues ya están preparados para lo que venga, ¿no? ¿Sale? Entonces, para eso sirve, ¿no? Igual que los temblores, ¿no? Tratar de tener un buen registro de un sensado de un fenómeno, pues previene muchos accidentes, ¿no? ¿Sale? Y mejora la calidad de vida, ¿no? Ok. Muy bien, pues de eso se trata entonces, muchachos, los sensores, ¿no? Los sensores básicamente es eso, registrar algún fenómeno de la naturaleza, llámese calor, llámese el viento, todos los fenómenos físicos que nosotros podamos apreciar, ¿no? De manera que nos rodeen, ¿no? En el ambiente, ¿no? Y pueden ser traducidos por medio de algo que lleva un registro, ¿no? En este caso, un sensor, por tanto,
El sensor tiene cierta sensibilidad, vamos a mencionar esa palabra, a un fenómeno físico, ¿no? ¿Sale? A un fenómeno físico. Y este puede registrar este mismo fenómeno ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Ya mencionamos. Ya mencionamos por qué, ¿no? El ejemplo del fuego, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve un sensor, ¿no? Es sensible a ciertos fenómenos físicos, ¿no?, que ocurren. ¿Ok? ¿Qué tipo de... ¿Cómo se forman este tipo de sensores o qué son o cómo le hacen, ¿no? Para que existan, ¿no? En este caso, pues utilizan electrónica, obviamente, ¿no? Por eso lo estamos viendo, como que ya intuíamos, ¿no? Pues sí, profe, obvio, pues si estamos en la materia de electrónica, ¿no? Este, pues tiene que ver con electrónica, aunque suene bastante burdo, ¿no? O bastante obvio lo que digo, ¿no? Entonces, los fenómenos naturales, por lo general, son analógicos, ¿sabes? Los fenómenos naturales son analógicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son señales que están en el ambiente y pueden ser captados por esos mismos sensores y tienen cierto comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, la temperatura en Mexicali. La temperatura a través del tiempo, dibujo una gráfica como si estuviéramos viendo matemáticas. No sé, por lo general, yo la voy a censar. ¿Qué les gusta? ¿Por hora? No sé, voy a censarlo cada, no sé, cada hora. Okay. Entonces estamos en la hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5, hora 6 y hora 7. Ok, la temperatura, por ejemplo, tengo una media en Mexicali. ¿Qué les gusta? Siempre está como unos 36, ¿no? Por ahí. 36 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, de repente en una hora estuvo aquí, ¿no? En la hora 2 estuvo por acá, a lo mejor aumentó a 37, ¿no? Entonces en la hora 3 a lo mejor aumentó a 38, ¿no? Si está algo peligroso que aumente un grado, ¿no? De repente en la hora 4 bajó, no sé, a 37 otra vez. En la hora 5 a 36. En la hora 6 a 35, por aquí. A la hora 7 34 y fue bajando, ¿no? En la hora 8 a 33, ¿no? Entonces, esta señal yo la puedo traducir, por ejemplo, la puedo redibujar así, ¿no? Entonces mi señal estuvo así, ¿no? Algo así, ¿no? Pareciera que es así, ¿no? Siguiendo la forma esta, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, un sensor me daría esta señal, ¿sale? Para mí no significa nada, ¿no? O sea, si yo veo en el osciloscopio algo así, dices, nah, pues no sé qué sea, ¿no? Pero yo sé que estoy usando un sensor de temperatura. Para mí la temperatura significa algo. ¿Por qué? Porque alguien ya la estudió y tiene cierta interpretación. Yo sé cuánto siento yo 36 grados, ¿no? ¿Cuánto es 37? O sea, obviamente si aumenta la temperatura, pues va a ser más calor, ¿no? Eso es obvio. Si baja la temperatura, pues va a estar más fresquito, ¿no? Más agradable para mí, ¿no? Y va a ser más frío, obviamente, ¿no? Esta raya significa la media, ¿no? La temperatura media en el transcurso del día. Ok, ¿para qué me sirve entonces tener un sensor e interpretar esta temperatura? Un ejemplo muy práctico es aire acondicionado. Pues claro, un aire acondicionado, pues obviamente me permite estar bien agustín en mi casa, comiéndome un cerealito o jugando ahí Free Fire o lo que a ustedes les guste, cómodamente con el aire acondicionado. El aire acondicionado, como tal, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, tiene un control de encendido y apagado de la refrigeración
¿Por medio de qué? De un sensor, ¿sale? Un sensor de temperatura. Entonces, la parte de la entrada, él va a estar sensando la temperatura, ¿no? Entonces, su input o su entrada está en función de un sensor de temperatura, ¿sale? Entonces, un sensor de temperatura simplemente me va a indicar la entrada de este registro de estas temperaturas. ¿Cada cuánto lo va a estar sensando? No lo sabemos. Lo puede estar sensando cada minuto, puede estar sensándolo cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque alguien ya estudió el fenómeno físico y dijo, ¿sabes qué? El aumento o la disminución de la temperatura no ocurre tan rápido. ¿Por qué? Porque la temperatura como que se ve medio lenta, ¿no? Como que no ocurre tan rápida, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, si yo en este minuto checo que tengo, no sé, 27 grados, no creo que en 5 minutos estemos a 35, ¿no? 35 grados, pues sería imposible, ¿no? Ya estuviéramos muertos, ¿no? ¿Por qué estaríamos muertos? Aunque sea una temperatura tolerable, porque el cuerpo no está capacitado para cambios bruscos de temperatura, ¿sale? Nuestro cuerpo, por eso nos da golpe de calor, ¿no? Y el golpe de calor nos da progresivo, no es así de que, ah, ya se me antojó y me voy a desmayar, ¿no? Recuerden bien que el cuerpo se protege y en un golpe de calor te vas a desmayar, pues para que no te pase nada, ¿no? Es igual que las compus, ¿no? Yo me voy a apagar, dice la compu, porque está demasiado caliente y puedo correr peligro, igual me apago, ¿no? O sea, obviamente la compu no se desmaya, simplemente se apaga. En el cuerpo humano, un golpe de calor, pues simplemente se te baja la presión y todo, y pues ahí azotó la red, ¿no? Como dicen, se desmaya uno. Entonces, en lo que yo me refiero, entonces, la temperatura no tiene cambios tan bruscos, ¿no? Es algo lento, ¿no? No va a cambiar tan rápido, ¿no? Por tanto, entonces yo diseño circuitos electrónicos en base a sensar la temperatura, a una respuesta analógica, esto es una señal analógica, para posteriormente yo controlar este aire acondicionado, ¿sale? ¿Cómo diseño el control y todas esas cosas? Pues eso ya hay que echarle imaginación y hay que estudiar un poco el fenómeno, ¿no? O sea, hay que ver, por ejemplo, pues tomar un cierto estudio, ¿no? De la temperatura, no sé, cada 5 o 10 minutos, a ver qué sucede, en dónde estoy, etcétera, ¿no? Ya implica unas cuestiones de diseño ahí, para implementar un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pero lo principal, pues todo comienza aquí, con una señal analógica, tengo el registro de la temperatura, ¿sale? Temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Y ya nos va a dar una respuesta, ¿no? Que en este caso la respuesta natural de ese sistema, que es un aire acondicionado, es prender y apagar la refrigeración, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos controlar cuándo lo prende y cuándo lo apaga, ¿no? No puedo tenerlo siempre prendido. A ustedes escuchan, por ejemplo, el aire acondicionado, está prendido, ¿no? Como tal, pero nada más está prendido el ventilador. Recuerden que nada más está ventilando el aire, ¿no? Una cosa es que esté enfriando y otra cosa es que esté aventando el aire, ¿ok? De acuerdo al sensor, a cierta temperatura que nosotros lo programemos aquí, que en este caso una temperatura agradable para, por ejemplo, si estás en tu cuarto, en la cocina, que les gusta unos 25 grados centígrados, es una temperatura agradable, ¿sale? Para algunas personas puede variar, ¿no? La sensibilidad de la temperatura, pero una temperatura agradable, pues es 25, 24, ¿no? Por ahí dice Joshua, ¿no? 24, ¿no? Entonces mi punto de control es 24. El sistema va a querer estar a 24 y el sensor va a estar, válgame la redundancia, sensando o tomando registro de sus temperaturas. De repente la temperatura está en 24 aquí y de repente como que ya empieza a calentarse, ¿no? 24, 25, 26, 27. Y dice el sistema, ah, no, yo te dije que 24. Entonces prende la refrigeración. Entonces va a prender, entonces va a enfriar y por tanto la temperatura va a bajar hasta los 24. Ya que llega a los 24, entonces ya llegué al punto de operación donde debo estar. Entonces voy a apagar la refrigeración porque la temperatura va a ir bajando. Recuerden bien que es lenta. La temperatura es lenta. Pero ya se apagó la refrigeración. Ya no quiero que siga enfriando. ¿Sale?
Entonces va a prender el ventilador nada más, ¿no? ¿Sale? Pero ya no va a estar enfriando. Y va a llegar un momento en que otra vez, de manera natural, la temperatura pues va a volver a subir. Ya pasó de los 24, que dice Yochoa, y prendo refrigeración y así se la lleva, ¿sale? Ok, así funcionan los sistemas. En este caso un aire acondicionado y todo parte del registro de la temperatura, ¿no? ¿Sale? Ok, vamos a, para que entiendan el concepto de lo que es un sensor, ya saben ahora cómo se maneja de unos videos rápidos. Este, Acá vamos a poner rápidamente un videito de lo que son los sensores, ¿no? Pero ya explicamos a grosso modo qué es, ¿no? Ok, entonces voy a dejar de proyectar aquí y voy a proyectar acá. Entonces, voy. Y al variar esta magnitud... Hola, y bienvenidos a la Boardilla del Loco. En este vídeo os hablaremos acerca de los sensores. Permítame. Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar esta magnitud, también varía con cierta intensidad la propiedad. Es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, intensidad lumínica, temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, movimiento. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica, una capacidad eléctrica, una tensión eléctrica, una corriente eléctrica, etc. Los sensores son el equivalente a nuestros sentidos, mediante los cuales obtenemos información del medio, que es procesada por nuestro cerebro y que a consecuencia elabora una respuesta. Por ejemplo, cuando acercamos nuestra mano al fuego, los receptores nerviosos de nuestra piel envían información al cerebro y como respuesta se activan los músculos de nuestro brazo para que la apartemos inmediatamente. El primer sensor reglado de la historia se atribuye a Daniel Gabriel Fahrenheit y tenía una forma muy similar a la que se ha conservado hasta hace muy poco. Tras probar varios materiales, el I+D de la época se decantó en 1714 por un termómetro de vidrio con mercurio en su interior. En la actualidad, vivimos rodeados de sensores, desde los interruptores de nuestras casas, pasando por los detectores de presencia en puertas, alarmas antirrobo o los detectores de humo que activan un sistema antiincendio evitando así que el fuego se propague. Los sensores juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y con el paso de los años serán integrados cada vez más y más en nuestras vidas. Hoy día es muy fácil tener acceso a todo tipo de sensores que podemos utilizar en nuestros proyectos. Os enseñaremos una lista de ejemplo para que veáis la gran variedad que existe actualmente en el mercado. Ok, muy bien, ya regresamos. Ok, entonces hay un montón de cosas por registrar, ¿no? En este caso, fenómenos físicos, ¿no? Más que nada concentrándonos en eso, ¿no? Entonces los sensores es, básicamente mencionó una palabra ahí que ahorita vamos a definir, ¿no? Por ahí mencionó una palabra que se llama transductor, ¿no? Entonces vamos a definir esta parte. Déjenme
Proyectamos otra vez. Entonces, si decimos que un sensor, válgame la redundancia, pues tiene sensa, o en este caso tiene sensibilidad a un cierto fenómeno de la naturaleza que ocurre, pero entonces, ¿cómo sucede que me da un tipo de señal eléctrica, ¿no? ¿Por qué la mayoría dan señales eléctricas o en este caso a lo mejor alguna analógica, ¿no? Ok, eso tiene una explicación. Ok, la mayoría de los sensores en realidad tienen transductores, ¿sale? La palabra transductor, ¿sale? Un transductor es un dispositivo que me permite una conversión, ¿sale? Entonces, si yo dibujo aquí un ejemplo que me representa el transductor, eso no, nada más una representación, ¿no? Como un cuadro. Entonces, esta es mi entrada, in, este es out, aquí el transductor, es un esquema nada más. Entonces, un fenómeno físico, estoy registrando la temperatura, temp, y por acá me va a salir voltaje, ¿sale? Entonces por acá estoy sensando, no sé, estoy sensando, por ejemplo, aquí la variable temperatura, estoy sensando, ¿qué les gusta? La luz, luz, igual ocurre un proceso y también me da, por ejemplo, ahí mencionaban una fotorresistencia, este me da una resistencia. Entonces, si yo expreso esto de manera matemática, entonces el sensor de temperatura, entonces la resistencia, perdón, el voltaje la temperatura está en función del voltaje, ¿no? Me va a dar un cierto valor, ¿sale? O podemos expresarlo de otra manera, ¿no? Voy a obtener un voltaje a una proporción de una temperatura, por ejemplo, ¿no? Ya estamos viendo un poquito de matemáticas, ¿no? Nada más. No voy a entrar en detalles, nada más lo expresé, ¿no? Entonces, nada más, mi punto es, sin desviarme tanto, es que nosotros, el transductor traduce o, en este caso, no traduce, transforma, esa es la palabra correcta, de una variable física a una cuestión eléctrica, ¿no? Entonces está transformando el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos sensar el movimiento de una máquina, ¿no? De unos engranes. Pues vamos a colocar un tipo de sensor que me va a traducir ese movimiento que estoy registrando a una cuestión de una variable de tipo eléctrica, ¿no? Como la ley de Ohm, ¿no? Ya sea un voltaje, una corriente o una resistencia, que son cosas como electrónico que yo interpreto o manejo, ¿no? ¿Sale? Algo que sea común y corriente para mí, ¿no? Entonces los sensores hacen eso, hacen por medio de transductores que son sensibles a estos fenómenos físicos, ya sea el fenómeno de la temperatura, de la luz, magnitudes físicas, los cambia o los transforma a una interpretación de electricidad, ¿sale? Puede ser tanto energía lumínica, energía calórica, ¿sale? También puede ser presión, ¿no? A la mejor presión. Por ejemplo, quiero sensar qué tanta fuerza aplasta una máquina, ¿no? O sea, con qué tantas libras de presión. O la fuerza que yo tengo en el puño, por ejemplo, puedo adaptar un sensor que me diga, por ejemplo, los juegos que hay en las ferias, que a veces golpean como una perilla, esos tienen como un sensor, ¿no? Puede ser un sensor de deformación, que de repente tú le pegues y se deforme una cierta área, o puede también ser un sensor de presión, ¿no? Con qué tanta fuerza hace el golpe, ¿no? Entonces, un sensor de presión y también me lo traduce a una parte eléctrica, ¿no? Con una variable eléctrica, ¿no? Ya sea corriente, voltaje o resistencia, ¿no?
Entonces, ese tipo de transducción, ese cambio, pues me va a ayudar a tener variables que sean fáciles para mí manejar, ¿no? Con corriente, resistencia y voltaje, ¿no? Que es lo que siempre hemos visto, ¿no? Entonces el transductor hace eso, cambia la naturaleza del fenómeno a una equivalencia, perdón, eléctrica, nada más, ¿no? ¿Sale? Ok, dibujo otro esquema. Ya me preocupé por la parte de sensar, ¿no? O sea, ya sensé, ¿no? Sensar. Pero extrañamente nada, ¿qué pasa en ese intermedio, no? Entre sensar y mi salida, ¿no? Mi salida de la variable que sea, ¿no? O sea, la variable que esté sensando, ¿no? Temperatura, luz, etcétera, ¿no? Sensor. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo en esta parte de aquí? En el transductor. Entonces, en esta parte de aquí hay una etapa que se le llama etapa de acondicionamiento de señal, ¿no? Para los electrónicos, es una etapa en la cual nosotros adaptamos todas las lecturas del sensor para que nos dé una salida entendible para nosotros, ¿no? O sea, que nosotros podamos entender, ¿no? Sale que veamos el sensor y digamos, ah, mira, tiene cierto comportamiento lógico, ¿no? Si yo espero que a lo mejor en un minuto me va a dar 5 volts. En 2 minutos me va a dar 5.1. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos cambios yo los puedo interpretar de manera más fácil, ¿no? Por medio del acondicionamiento de señal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese transductor yo lo voy a preparar para yo tener una salida que me dé a mi sentido, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tengo un sensor que tenga esta respuesta, por ejemplo, así, la cambio. Eso no tiene sentido para mí, ¿no? Dices, no, pues qué cochinero es ese, ¿no? Un sensor cualquiera que me dé esa respuesta, pues, oye, pues, como que está un poquito difícil saber qué es, ¿no? Sin embargo, después del proceso de acondicionamiento de señal, que básicamente es darle interpretación a la señal del sensor, entonces yo tengo una señal, ya sea analógica o digital, que va a hacer esto. Posiblemente, ¿no? A lo mejor va a hacer esto. Si ustedes la ven así, ¿cuál tiene mayor sentido? ¿Esta o esta? ¿Cuál quieren? Pues esta, ¿no? Abajo. Por la de abajo, nosotros ya la conocemos, son unos pulsos, ¿no? Lo que usamos en digitales, ¿no? Yo los pulsos ya me los sé. Son puros ceros y unos. Entonces yo ceros y unos, yo los puedo interpretar más fácil, ¿no? En vez de ver esta señal toda roñosa, ¿no? Toda fea, ¿no? Es decir, yo no le entiendo nada. Está tomando lectura el sensor, sin embargo yo en la etapa de acondicionar la señal, prepararla, dar interpretación, y todo, para que al final yo tenga la salida del sensor de esta manera, ¿sale? Entonces, parte de la electrónica también es adaptar los fenómenos físicos que nosotros registramos a algo entendible para nosotros, ¿no? Algo que nosotros podamos entender y comprender, ¿no? Y en base a ese entendimiento que ya nosotros podemos captar, nosotros programamos controles, programamos en cierto sentido los micros, para después tener una consecuencia que es la salida, una alarma, avisar, alguna señal. Entonces, básicamente la electrónica también se trata de eso, ¿no? De entender la información que nosotros tenemos y comunicarla hacia los demás, ¿no? ¿Por medio de qué? De tecnología, resolviendo todo este tipo de cosas, ¿no? Toda la gente común y corriente le das esto y pues dicen, no, pues no sé qué es, ¿no? ¿Quién sabe qué diablos va a ser, ¿no? ¿Sabe qué cosas va a ser, ¿no? ¿Sale? Sin embargo, yo como electrónico tengo la capacidad de decir, bueno, ya puedo interpretar esta señal, ¿no? Yo sé que a lo mejor es periódica, tiene tal amplitud, ya por ejemplo un profe ahí ya me enseñó a leerlo en el osciloscopio, veo que se repite tantas veces, veo que tiene, las amplitudes siempre son las mismas, por ejemplo, no varía, y yo puedo darle un cierto significado,
Y digo, ¿sabes qué? Pues como que le puedo hacer así, ¿no? Y ya al final adaptarlo a cierta manera, ¿no? Ya sea una salida analógica o una salida digital, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, una salida digital, ustedes ya la conocen, o, por ejemplo, que esta misma señal que ya la condicioné o ya la preparé, no sé, tenga una señal de este tipo, ¿no? Por ejemplo, una señal rampa, ¿no? Algo así, ¿no? También es una señal conocida, ¿no? Parecida a esta, ¿no? O una senoidal, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una senoidal. Que ya algo así, pues ya lo puedo hacer más fácil, ¿no? En vez de tener algo que no, a lo mejor no tiene un sentido, ¿no? Esa es parte también de los electrónicos, hacer un acondicionamiento de señal de sensores. ¿Qué es lo que se hace? Si yo proyecto esta parte de aquí, los sensores que ya te venden para Arduino y todo esto, ya están acondicionados, ¿sale? Déjenme, por ejemplo, todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, ya vienen adaptados, ¿no? Por ejemplo, todos estos chips que trae ahí. Esa es la etapa de acondicionamiento del señal. ¿De quién? Del sensor que está aquí. ¿Sale? Alguien ya diseñó esa, ya está acondicionado para que tú lo uses. ¿Sale? O sea, alguien ya se aventó esa parte, ¿no? Tiene ciertos arreglos. Aquí está el integrado, ya hizo con una resistencia y un potenciómetro. Ya acondicionó la señal para que tenga un cierto sentido y tú nada más lo uses. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los sensores pueden tener muchos comportamientos, ¿no? Ya vimos aquí, por ejemplo, este comportamiento todo raro, ¿no? O a veces algunos comportamientos exponenciales, o que de repente tomas un valor que en un minuto ya está bien alto, ¿no? Por ejemplo, pues no tiene sentido, ¿no? Algo así, pues. Entonces se utilizan esos acondicionamientos de señal, pues para darle cierta coherencia, ¿no? Cierto significado a lo que queremos registrar, ¿no? Y así ya no nos preocupamos tanto, ¿no? Esa es en la parte de lo que venden ahora, ¿no? Con Arduino se popularizó mucho la parte de ya tener los sensores listos, ¿no? Listos para la batalla, ¿no? Es decir, no me preocupo yo como electrónico, porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba no había esto. Yo tenía que agarrar el sensor así puro, como tal, y estudiar su comportamiento, ¿no? Pues hace esto, hace el otro, y ahí me tienes, ¿no? Casi se me salen las lágrimas ahí de dolor, de decir, híjole, ¿y ahora cómo le hago, no? Para interpretar la señal. Pues no hay nada, ni siquiera eran puros libros, ¿no? Ni siquiera había información, ¿no? Ya ahora, pues ya está muy trabajado y tenemos estas ventajas, ¿no? Es una cierta ventaja ahorrarte la etapa de acondicionamiento de señal, ¿no? ¿Sale? No preocuparnos por, que tenga cierta coherencia o cierto significado la señal, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos el sensor y lo que queremos detectar, por ejemplo, este sensor, pues es de proximidad, ¿no? Es un ejemplo nada más. El fenómeno que queramos registrar, pues entonces viene esa parte, ¿no? De lo que es ya la implementación del sistema. Entonces, si yo hago toda la interpretación, híjole, ¿qué hora es? Es una hora, ¿verdad? Hoy. Son las 10:50. Sí, ya me emocioné. Bueno, le vamos a dejar aquí, ¿no? Le vamos a dejar aquí y le seguimos la siguiente clase.